Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por volver. Hoy, amigos, tenemos un tema, jugoso, picante, de esos que nos encantan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de las estrellas turcas, específicamente en el triángulo amoroso más comentado de los últimos años, Can Yaman, Demet Özdemir y, bueno, ya lo van a descubrir. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. En este vídeo, vamos a desentrañar un secreto que ha mantenido en vilo a los fans por mucho tiempo. ¿Qué fue exactamente lo que Can Yaman le dijo a Demet Özdemir que dejó a todos, pero a todos impactados? Vamos a analizar la situación, a sumergirnos en los detalles de sus relaciones, y a desmenuzar cada rumor, cada declaración, cada gesto que nos ayude a entender qué fue lo que realmente pasó. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de este escándalo? Porque yo sí. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas y sus corazones porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, y para no perdernos nada, les recuerdo que si no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, amigos, cada semana tenemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y el análisis más profundo del mundo de las series turcas. No se lo pueden perder. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ya lo saben, es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos con el chisme. Para entender bien este asunto, debemos remontarnos al año 2018. Sí, hace ya un tiempito. La serie que los catapultó a la fama, Erkenci, era la sensación del momento. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaban esta comedia romántica, y la química en pantalla era innegable. Dios mío, cómo brillaban. Sus fans, como ustedes y yo, suspiraban por verlos juntos en la vida real. Y no era para menos porque la conexión que tenían era palpable, se notaba a kilómetros de distancia. Pero claro, el problema de las parejas en pantalla es que a veces, las emociones se mezclan. Y aquí es donde empiezan los rumores, los chismes, las especulaciones. Empezaron a aparecer fotos y vídeos donde se les veía muy juntos, muy cariñosos, fuera del set de grabación. Y el fandom enloqueció. Creían firmemente que eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Y claro, los medios de comunicación también se subieron al carro de la emoción, alimentando la llama con rumores sobre un posible romance. La situación era explosiva. Los dos eran jóvenes, guapos, exitosos, y con una química arrolladora. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como en toda buena historia, siempre hay un pero. Y en este caso ese pero se materializó en el rumor de que existía una tensión entre ellos, que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Y es precisamente en ese punto donde entra en juego la famosa explosión de Can Yaman, la frase que supuestamente dejó a Demet Özdemir completamente impactada. Pero antes de revelar qué fue lo que dijo, tenemos que hablar del contexto. Y ese contexto incluye a varias personas. Ya que no solo era una relación entre ellos dos. Porque en ese momento Demet Özdemir, al parecer, tenía una relación con un hombre fuera de la industria. Por otro lado, se hablaba de la fama de mujeriego que tenía Can Yaman en ese momento. También hay rumores de celos, de egos y de un cansancio acumulado por las largas jornadas de grabación. El contexto, un caldo de cultivo para el drama. Para entender completamente el impacto de las palabras de Can Yaman, es fundamental sumergirnos en el contexto que rodeaba a la pareja en ese momento. La serie Erkenci era un fenómeno, un éxito arrollador que los convirtió en las estrellas del momento. La presión, las expectativas y la atención mediática eran inmensas. Pero como suele suceder en la industria del entretenimiento, detrás de las cámaras, las cosas no siempre eran tan idílicas como parecían. Demet Özdemir, entre el amor y la fama. Demet Özdemir, en ese entonces, mantenía una relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Esta situación, por sí sola, ya creaba una dinámica compleja. Los medios y los fans anhelaban verla con Can Yaman, la chispa en pantalla era innegable, y la idea de que ella estuviera con alguien fuera de ese universo romántico generaba especulaciones y, en algunos casos, desaprobación. La presión de la fama, la comparación constante y la expectativa de los fans debieron ser muy difíciles de manejar.
Además, la dinámica de trabajar diariamente con Kan-Yaman, con quien compartía una química arrolladora, mientras mantenía una relación a distancia seguramente generaba situaciones complicadas. Kan-Yaman, el hombre en el ojo del huracán ***. Por otro lado, Kan-Yaman, con su atractivo innegable y su creciente fama, tenía una reputación de mujeriego que circulaba en los medios. Este rumor, alimentado por su vida personal y su estilo de vida, contribuía a la narrativa general. La prensa y los fans a menudo idealizan a las estrellas y les adjudican roles y personalidades. La imagen de Kan-Yaman en ese momento era la de un hombre con mucho éxito y múltiples relaciones, lo que inevitablemente afectaba la percepción de su relación con Demet. La idea de que Kan-Yaman fuera un hombre que jugaba con los sentimientos de las mujeres, ya sea real o no, complicaba aún más la situación. Los rumores de tensiones y egos ***. Otro factor clave en este drama fueron los rumores de tensiones y egos en el set de grabación. La convivencia diaria, las largas jornadas de trabajo y la presión constante pueden generar conflictos. Se decía que ambos actores tenían personalidades fuertes y que en ocasiones chocaban. La competencia por el protagonismo, el cansancio y la fatiga también pudieron contribuir a la tensión. Es natural que en un ambiente de alta presión, los egos afloren y los roces sean inevitables. El cansancio de las largas jornadas ***. Rodar una serie exitosa como Erkencicus implicaba largas horas de trabajo, horarios extenuantes y una gran demanda de energía. El agotamiento físico y mental, sin duda, afectaba la dinámica entre los actores. El cansancio acumulado podía generar irritabilidad, disminuir la paciencia y exacerbar cualquier conflicto preexistente. La fatiga, combinada con las presiones de la fama, creaba un ambiente propicio para las tensiones. La tensión, un cóctel explosivo ***. En resumen, el contexto que rodeaba a Kan-Yaman y Demet Özdemir en 2018 era un cóctel explosivo de fama, expectativas, rumores, egos y cansancio. La situación perfecta para que una simple frase se convirtiera en un escándalo. La combinación de la presión de la fama, los rumores sobre sus relaciones, las posibles tensiones en el set y el cansancio acumulado crearon el escenario perfecto para la explosión. En medio de todo este caos, una frase pronunciada en el momento equivocado, pudo ser la chispa que encendió la mecha de este triángulo amoroso. ¿Qué dijo exactamente Kan-Yaman? Las teorías y las especulaciones ***. Ahora entremos en el corazón del misterio. ¿Qué fue exactamente lo que Kan-Yaman le dijo a Demet Özdemir que causó tanto revuelo? Como ya hemos mencionado, la respuesta exacta es incierta y probablemente nunca la sabremos con certeza. Sin embargo, a lo largo de los años, han circulado diversas teorías y especulaciones. Vamos a analizar las más relevantes. La confesión de sentimientos ***. Una de las teorías más populares es que Kan-Yaman le confesó sus sentimientos a Demet Özdemir. Se dice que le dijo que estaba enamorado de ella y que no podía seguir ocultándolo. En esta versión, Kan-Yaman habría expresado su frustración por la situación y su deseo de que su relación fuera más allá de la pantalla. Esta teoría se basa en la evidente química entre ellos y en la creencia de que en algún momento sus sentimientos se desbordaron. La crítica a su comportamiento y relación ***. Otra versión sugiere que la frase impactante fue una crítica directa al comportamiento de Demet. Se dice que Kan-Yaman le reprochó su relación con su pareja en ese momento, argumentando que no era la persona adecuada para ella y que no la valoraba lo suficiente. En esta versión, Kan-Yaman habría expresado su preocupación por Demet y su desaprobación por su relación. También se especula que criticó su profesionalismo, ya sea por su comportamiento en el set o por su dedicación a su trabajo. La propuesta directa y sin rodeos ***. Una de las versiones más comentadas, y que ha cobrado fuerza con el tiempo, es que Kan-Yaman le propuso, de manera directa y sin rodeos, que le diera una oportunidad a ellos. Es decir, que dejaran atrás sus otras relaciones y exploraran una relación romántica. Esta propuesta, que se describe como audaz y directa, habría generado un impacto considerable en Demet, quien, en ese momento, se encontraba en una relación. Esta teoría, que se basa en la idea de una atracción mutua y en el deseo de Kan-Yaman de que la relación fuera más allá de lo profesional, sugiere que Kan-Yaman estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Demet.
Asterisco asterisco la predicción sobre su futuro asterisco asterisco. Otra teoría, que se relaciona con la personalidad dominante y ambiciosa de Can Yaman en ese momento, es que le predijo su futuro. Se dice que le dijo que estaba destinada a ser una gran estrella y que solo él podía ayudarla a alcanzar ese nivel. Esta declaración, que se describe como audaz y en algunos casos arrogante, habría impactado a Demet, quien se encontraba en un momento crucial de su carrera. Esta versión se basa en la idea de que Can Yaman tenía una visión clara del éxito y que creía que podía guiar a Demet hacia él. Esta hipótesis sugiere que Can Yaman, en su ambición y confianza, creía que era el hombre que podía llevarla a la cima, tal vez subestimando su autonomía y su capacidad de forjar su propio camino. Asterisco asterisco el impacto, daño. Os colaterales y distanciamiento asterisco asterisco. Independientemente de las palabras exactas que pronunció Can Yaman, lo cierto es que la situación generó un impacto considerable. Se dice que la frase o la conversación provocó un distanciamiento entre ellos. La relación en el set se volvió tensa, fría e incómoda. La química que antes brillaba con luz propia pareció apagarse. Los fans notaron el cambio y comenzaron a especular sobre lo que estaba sucediendo. Asterisco asterisco la tensión en el set, un ambiente enrarecido asterisco asterisco. Tras la supuesta explosión, el ambiente en el set de grabación se habría vuelto tenso y enrarecido. Los rumores de peleas y discusiones se intensificaron, y las miradas cómplices y los gestos de afecto comenzaron a escasear. Los fans, que habían soñado con verlos juntos, notaron el cambio y comenzaron a especular sobre lo que estaba sucediendo. La tensión entre los actores afectó la dinámica del rodaje y la atmósfera general del set, generando un ambiente de incomodidad que se reflejó en la serie. Asterisco asterisco la evasión de respuestas, un silencio revelador asterisco asterisco. Después de que Erkencikus terminó y en la vida real, las cosas se hicieron aún más complicadas. Can Yaman se lanzó a una carrera internacional, y Demet Özdemir siguió su camino en Turquía. Nunca más volvieron a coincidir en un proyecto juntos. Y cada vez que eran preguntados sobre el tema, la respuesta era evasiva, ambigua. Evitaban hablar del otro y cuando lo hacían con cautela y frialdad. Esta evasión de respuestas, en lugar de disipar los rumores, los alimentó aún más. El silencio, en muchos casos, es más revelador que las palabras. Asterisco asterisco el camino de cada uno, trayectorias separadas asterisco asterisco. El tiempo pasó y, como suele suceder, las heridas se curaron o al menos se cicatrizaron. Con el tiempo ambos encontraron el amor. Demet Özdemir se casó, aunque su matrimonio no duró mucho. Can Yaman también tuvo relaciones y finalmente comenzó a sentar cabeza. Ambos, con el paso de los años, han madurado, han crecido profesionalmente y han aprendido a manejar la fama y las presiones de la industria. Cada uno siguió su propio camino, forjando sus propias trayectorias profesionales y personales. Asterisco asterisco el presente, cordialidad y distancia asterisco asterisco. Hoy en día, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es cordial, al menos en las apariencias. Se han cruzado en eventos y se han saludado con cortesía. Pero la chispa, la química, la conexión que alguna vez los unió, ya no está. Aunque los fans siguen soñando con una reconciliación, con una nueva oportunidad para esta pareja de ensueño, la realidad es que cada uno ha hecho su propio camino. Asterisco asterisco lo que queda, el legado de una serie y una química inolvidable asterisco asterisco. Entonces, ¿qué le dijo Can Yaman a Demet Özdemir que la dejó impactada? La verdad, amigos, es que nunca lo sabremos con certeza. Todas son especulaciones, rumores, interpretaciones de lo que pudo haber pasado. Pero lo que sí sabemos es que esta historia, este triángulo amoroso, esta explosión de emociones, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans de las series turcas. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos era real, que la pasión en pantalla era auténtica, y que su historia, con sus luces y sus sombras, nos ha regalado momentos inolvidables. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Porque al final lo que queda es el recuerdo de una gran serie, de una pareja que nos hizo soñar, y de una historia que, sin importar lo que haya pasado entre ellos, siempre será recordada con cariño. Asterisco asterisco las lecciones aprendidas, madurez y crecimiento asterisco asterisco. A pesar del drama y la tensión, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han evolucionado y madurado con el tiempo. Han aprendido a manejar la fama,
a lidiar con las presiones de la industria y a proteger su vida personal. Ambos han forjado carreras exitosas y han encontrado la felicidad a su manera. La experiencia, aunque dolorosa en algunos momentos, les ha servido para crecer como personas y como profesionales. Conclusión, el misterio que perdura En definitiva, el secreto de lo que Can Yaman le dijo a Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Las versiones son diversas y la verdad probablemente se encuentre en algún lugar entre ellas. Lo que sí es evidente es que esta historia, con sus altibajos, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. La química innegable entre los protagonistas, la pasión en pantalla y el drama fuera de ella han creado un relato que seguirá siendo comentado y analizado por los fans durante muchos años. Invitación a la participación, cuéntanos tu teoría, Y ahora, amigos, es su turno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué teoría les parece más probable? ¿Creen que alguna de las versiones es la correcta? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus chismecitos. No se queden callados, quiero saber qué piensan. Despedida y próximos contenidos Y antes de irnos, recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos muchos más chismes, análisis y noticias sobre las series turcas que tanto nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo, y no olviden, chismear es un placer. Hasta la próxima.